valor mínimo es menos 10, 0. Aquí nos aseguramos pasar por menos 6. ¿Vale? ¿Qué esperamos que nos dé la corriente menos 6? Es que la corriente sea 0. Y cuando esto sea 0, pues tenemos que encontrar que es la corriente máxima. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y aquí estoy llamando la librería del modelo que voy a simular. ¿Listos? Entonces, simulemos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Entonces, lo que vamos a encontrar aquí es que tengo el voltaje VGS. Entonces está entre 0 y menos 10 VGS. Aquí lo que vamos a esperar es la curva de transconductancia, la cuadrática del transistor. ¿Listo? Y obviamente yo voy a colocar aquí la corriente. Entonces voy a cargar la corriente, ¿vale? Y la corriente de drain. Aquí está la corriente de drain. Y ahí está la transconductancia. ¿Vale? Ahí está la transconductancia. ¿Y listos? Entonces, ¿cuáles son los dos valores que nos interesan a nosotros? Nos interesan menos 6. Y miren que el valor sobre menos 6 está alrededor de 0. No tiene que ser alrededor de 0, tiene que ser 0. ¿Listo? Y de ahí para allá, todo se vuelve 0. Y acá en el otro lado, pues el valor 10 miliamperios. ¿De acuerdo? Entonces, de entrada, dense cuenta que esa es la forma de modelar el transistor. Si ustedes quieren modelar un transistor con los dos valores de corriente o voltaje, el voltaje apagado, la corriente que quieran, lo pueden hacer y es así de simple. No es tan difícil como en el BJT. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el BJT teníamos que sacar la corriente E a un voltaje térmico, lambda, un montón de parámetros allá. ¿De acuerdo? Y tenían que despejar y sacar un logaritmo natural y sacar un montón de parámetros para acercarse al valor. Aquí simplemente con esos dos valores de esa ecuación ya podemos simular el transistor que queramos. De entrada es mucho más sencillo. No se necesita hacer nada más. Y esto es aplicable ¿a quién? Al JFET, al MOSFET, al MESFET, al transistor que quieran de estrangulación, de empobrecimiento o de agotamiento. ¿Listos? Porque ese es el transistor que estamos trabajando. ¿De acuerdo? ¿Chao? ¿Ya? Ahí ya tenemos el transistor. ¿Qué más vamos a hacer? No, nada más, porque esa es la curva que necesitamos. ¿Vale? Eso es lo que estoy buscando acá. Por eso este archivo se llama transconductancia. Nada más. Ya después vamos a polarizar el transistor. ¿Listos? Y vamos a seguir buscando ayuda de nuestra compañera. Pero igual, dentro del proceso, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a resolver este circuito. Un circuito igualito al que hicimos la clase pasada. ¿Por qué? Que no cambia. Lo único que puede cambiar aquí en ese circuito es que ustedes cambien el transistor por otro JFET, o por un MOSFET, o por un MESFET, o por el que ustedes quieran. Pero esta es la polarización de este transistor. No cambia. ¿Listo? Siempre va a ser la misma. Siempre. ¿Quién está viendo lo bacano del FET? ¿Vale? Pero ¿qué es lo que a ustedes no les gusta del FET? Es que hay que resolver una cuadrática. ¿Sí? Y se les complica, no sé por qué, resolver una cuadrática. ¿Vale? O yo no sé por qué no les gusta. Y estoy hablando en términos generales. No les gusta. Bueno, no la resuelvan. En el simulador lo hacen. ¿Ya? Pero pues tenemos que aprender de dónde sale. ¿Listos? Esta es la resistencia de Lane. Esta es la resistencia de Sus. ¿Vale? China, valor para la resistencia de Sus. 10K. ¿Listo? La compañera puso aquí 10K y la resistencia de Lane. 6K. ¿Qué voltaje le vamos a colocar a eso? 12. ¿Listos? Circuito montado. Y lo hacemos simplemente para que se den cuenta que me lo acabo de inventar con la compañera.
Y ya está. ¿Listo? A eso es lo que a mí también me gusta jugar. A no inventarme circuitos que están dentro de los libros, pero los libros están muy bonitos, pero pues, hagámoslo algo más práctico. ¿Vale? Entonces, muchachos, ya tenemos esa polarización. Aquí, ustedes notan algo raro de los valores que nos dio la compañera. No tenemos ni idea. Vale, pero comparado con el TJT, esta resistencia podría ser muy grande. No nos interesa en lo más mínimo. ¿Listo? Esa vaina simplemente se tiene que polarizar. Y se tiene que polarizar a algún valor del transistor. Pues miremos aquí valor se polarizó y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones para trabajar el transistor? La primera ecuación, la malla de entrada. ¿Vale? Tenemos la malla de entrada. En la malla de entrada, ¿cuánto es la corriente? ¿Listo? En algún momento un FET va a presentar corriente aquí en el gate. Sí, cuando se quema. Hay la posibilidad, ¿vale? Pero nunca va a tener corriente de gate. Nunca. La corriente en el gate va a ser cero. ¿Listos? Entonces, nosotros ya sabemos que la ecuación que se nos presenta ahí va a ser el voltaje VS es igual a menos la corriente de drain por la resistencia de source. Esa ecuación cambia en algún momento en esta polarización. No. Ya. ¿Listo? Y si le agregamos una resistencia aquí, la resistencia del gate, ¿sirve para algo? No. ¿Se le puede agregar la resistencia del gate? Sí. ¿Listo? Es decir, ojo con eso porque nosotros estamos aprendiendo la polarización, pero puede presentarse que dentro de esto nos coloque una resistencia de gate de 1 mega, que es lo típico que se encuentra con un FET. Estamos encontrando la polarización. ¿Qué corriente pasa por esa resistencia? Cero. No, una muy pequeña no, cero. Cero. ¿Vale? Entonces, ¿qué voltaje tiene en esta resistencia? Pues cero. La resistencia por la corriente, cero. Ah, profe, ¿y entonces esa resistencia para qué sirve? Pues sirve porque, dependiendo de la aplicación que yo le ponga, aquí yo voy a colocar un voltaje de entrada. Ese voltaje de entrada puede ser digital o puede ser análogo. Si ustedes quieren usar el transistor como un amplificador, entonces la señal se va a montar sobre el punto de operación que tenga el transistor y esta resistencia se utiliza como acople de impedancias. Pero eso lo aprenderán después. Puede estar esta resistencia aquí y va a estar. Pero para nosotros, ¿qué voltaje tiene esta resistencia? ¿Listo? Bueno, entonces como aquí tenemos esto, la única ecuación que va a existir aquí va a ser esta. VGS es igual a menos la corriente por la resistencia. Sale. ¿Vale? La otra ecuación que vamos a necesitar, ¿cuál es? Pues la propia de la transconductancia que acabamos de dibujar, la cuadrática del transistor. ¿Y cuál es la cuadrática del transistor? Pues que la corriente de drain es igual a IDSS 1 menos VGS sobre VGSO al cuadrado. ¿Sí? Y si la pongo en verde en otro color, pues simplemente esa corriente es la corriente de transconductancia, la corriente de transistor, que va a estar modelada por quién? Por el voltaje IDS, por la corriente IDS, el voltaje apagado del VGSO. Si ustedes se van a comprar un FET, compran el que ustedes necesiten, listo. Están comprando un transistor que tiene una corriente máxima y un voltaje máximo. Va a tener otros parámetros, sí, pero por ahora esos son los que a nosotros nos interesan. Entonces, muchachos, resolvamos esto gráficamente, ¿vale?
¿Y qué significa gráficamente? Pues significa que vamos a tener que graficar la ecuación de la recta y la ecuación de la cuadrática. Comencemos con la cuadrática, ¿vale? Y para la cuadrática, entonces, digamos, cuando tenemos VGCO, varios valores, y ustedes muy amablemente me van a ayudar calculando, y entonces decimos 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6, porque la compañera nos puso hasta menos 6. Entonces, menos 6, ¿cuánto vale la corriente menos 6? ¿Cuánto? 0, porque está apagado. Listo, 0. ¿Y cuánto vale el voltaje en 0? ¿Cuánto? 10 miliamperios. Esos valores ya los tenemos. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale para menos 1, para menos 2, para menos 3, menos 4, menos 5? Háganle ahí, calculen, por favor. Entonces, ¿cuánto nos dio para el primero? Para menos 1. ¿Perdón? 7 puntos. No, sí, pues yo lo aproximo a 7, a 6.1. Ah, bueno, 7 miliamperios, listo. Para menos 2, 4 miliamperios. 4 miliamperios. No, 4.4. 4.4 miliamperios. Para menos 3, 2.5 miliamperios. para menos 4, 1.1 miliamperios. 1.1 miliamperios y para menos 5, 277 microamperios. 277, 0.3 miliamperios. ¿Por qué lo aproximo? Porque pues aquí no tengo la resolución para graficar miliamperios. ¿Listo? Entonces, con base en eso, muchachos, pues simplemente graficamos. Y decimos, venga, aquí tengo para 0 voltios, 10 miliamperios. Para menos 1, tengo 7 miliamperios. Aquí tengo 7 miliamperios. ¿Listo? Para menos 2, 4.4, que puede ser 4.5. Entonces, por aquí es ese valor. Menos 3, 2.5. 2.5, por aquí está. Para menos 4, 1.1. Para menos... no, me comí uno. Para 1, 7. Para 2, 4.4. Para 3, 2.5. Para 4, 1.1. Para 0 para menos 6 y para 5, 0.3. ¿Listo? Y ahí entonces lo que nos queda es utilizar un curvígrafo y juntar los puntos. Y ahí graficamos nuestra curva, muchachos, que tiene que ser igual a la que tenemos allá en la simulación, ¿vale? Porque es la misma ecuación, son los mismos parámetros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos la curva de transconductancia, ¿no? Entonces, permitemos los valores. Pues ahí me está dando el de menos 5. Para menos 5, 277 microamperios, que yo lo aproximé allá a 0.3 milis. 277, el cálculo que allá el compañero nos hizo.
Para menos 3, busquemos menos 3. Por ejemplo, por ahí, menos 3, 2.5 miliamperios. ¿Listo? Con esto simplemente les estoy comprobando que esta curva es esa misma. Y lo que yo grafique, lo que ustedes calculen allá, pues el simulador lo está haciendo todo. Y los valores tienen que ser los mismos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es graficar la recta. Porque esta gráfica en rojo, ¿quién es? La transconductancia. Ahora graficamos la recta. ¿Listo? Y la recta va a estar dada por quién? Por los valores de la polarización. Si ustedes se dan cuenta, aquí está RS, que son esos 10K. Si nosotros lo cambiamos a 1K, si lo cambiamos, pues la recta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estar cambiando de valor. ¿De acuerdo? Y esa es la que nos va a estar diciendo cuál es el punto de operación. Entonces, una recta, ¿cómo se grafica? Se grafica con dos valores. Entonces decimos, cuando BGS es igual a 0, cuando BGS va a ser igual a, por ejemplo, menos 2. Entonces, ¿cuánto vale la corriente? La corriente ID va a ser igual a ¿cuánto si BGS es 0? ¿Cuánto es la corriente? 0, porque pues obviamente va a ser 0. ¿Listos? ¿Y cuánto vale si es menos 2 el voltaje BGS? ¿La corriente cuánto es? ¿Perdón? ¿De dónde saca ese valor? ¿De dónde? Papi, transconductancia recta. Estamos graficando la recta. Entonces, si el voltaje BGS es menos 2, ¿cuánto vale la corriente? 0.2 miliamperios. ¿Perdón? 0.2 miliamperios. 0.2 miliamperios. ¿Seguro? Por 2000. Sí, menos 200. Este menos con el menos del voltaje. ¿Listos? Entonces 0.2 miliamperios. ¿Vale? ¿Listo? Ya tenemos los valores, muchachos. Entonces, primer valor para esa recta, 0, 0. Ahí está. Segundo valor, en menos 2, ¿cuánto vale? 0.2 milis, o sea, un valor muy pequeño. Entonces tenemos la recta. Y esa recta va a ser algo, digamos que por acá. Ahí ya la estoy defecando, porque la mandé para arriba. Tiene que irse para abajo, más abajo. Pero más básico. ¿Listo? Y obviamente, pues aquí ya cometo varios errores de aproximación y entonces decimos, el punto de operación es donde se corten los dos valores, las dos gráficas, y eso me va a dar un voltaje de alrededor de menos, puede estar como menos 4.5 o de pronto más grande, y la corriente tendría que estar alrededor de 0.8 miliamperios. ¿Sí? Y ya. Puede que sí, puede que no, la corriente puede ser menor, la corriente puede ser mayor, pero esos más o menos son los valores aproximados de lo que tenemos. ¿Listo? Entonces, gráficamente, eso es lo que tenemos que hacer. Graficar la recta, graficar la cuadrática, donde se corten los dos puntos, ese es el punto de operación. ¿Vale? Analíticamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Igualar las dos ecuaciones. Entonces les vuelvo a escribir la fórmula para no dejarlos morir solos y ustedes la van a calcular. ¿Dónde está? Y entonces la fórmula está por aquí. Igual a
¿Listo? Entonces, muchachos, ahí tienen la ecuación de la cuadrada, la solución. Reemplacen valores y den los dos valores de solución, por favor. Y si yo les llamo calculando, entonces 0 con 3. 725 microamperios y 469 microamperios. Calculen, calculen. Póngale cuadrado. Ponga toda la ecuación, ya la vio. Porque si esa parte de abajo de todo el cuadrado. Menos 127 y el otro. 727 micros y 469. ¿Y si alguno de esos nos da? Sí, perdón. 4.6 voltios. $127 micros. ¿Cuánto les debe corriente? ¿Los dos valores? 777 microamperios y 469 Porque a mí me están dando otros. y pues se hace fácil. Menos 68 micros a 20 micros y menos 127 Menos 127 y qué? y menos 68 micros. No dio lo mismo. 4. Sí, ¿le parece? Sí. Entonces, ¿qué estamos en nuestro proceso? La corriente 1, 0.776 miliamperios. Y la corriente 2,
Y con eso, entonces, ¿cuál de los dos voltajes? El voltaje para este, ¿cuánto le dio? 7.6 voltios. 7 menos 7.6 voltios. Y para este, Menos 4.6. BGS1. Y para este menos 4.6. 4.6 ¿Medio? igual BGS2. ¿Sí? La idea es encontrar los dos puntos. ¿Vale? Y cuando ustedes encuentran los dos puntos, entonces uno se ubica más o menos en el ejercicio. Primero, hay que descartar alguno de los dos. Menos 7.6. Este voltaje es más pequeño que el voltaje que nos dio la compañera, que es menos 6. Descartado. Porque que el voltaje hace menos 7 ya no lo tenemos en cuenta. Recuerden que eso es una cuadrática, entonces esto vuelve y sube. Por eso nos está diciendo que más adelante, por aquí adelante, esta recta se vuelve a cruzar con la parábola. Entonces tenemos dos puntos. Pero este se descarta por ese valor. Porque si se dan cuenta, las dos corrientes son válidas. Las dos corrientes son menores a 10 miliamperes. Entonces las dos son válidas. ¿Vale? Lo tenemos que descartar por voltaje. ¿Cuál es el punto de operación? Menos 4.6, y yo les dije que alrededor de ese valor tenía que estar. A mí gráficamente, pues yo dije que era menos 4.5, menos 4.6, y la corriente yo dije que era 0.8, pues alrededor de 0.5. ¿Vale? Entonces, el punto de operación del transistor, ¿cuál va a ser? IB igual a 0.469 miliamperios. BGS es igual a menos 4.6 voltios. ¿Listo? Ya. Eso es, y este valor se descarta. Todo este valor se descarta. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya encontramos voltaje BGS del transistor, que viene siendo ¿listos? Esto por aquí, y el voltaje BGS, pues está acá. El voltaje BGS. ¿Vale? ¿Cuánto es la corriente en el gate? 0. Entonces tenemos el voltaje BGS. Ahora tenemos que encontrar el voltaje drain source. La corriente de drain ya la encontramos. Ya sabemos cuánto va la corriente de drain. ¿Vale? Y el voltaje de drain source, pues escribimos la ecuación de la malla de salida. Y la malla de salida, pues igual que la del B por rateo o cualquier otra. ¿A qué es igual? Lo podemos escribir acá, va a ser menos 12 voltios. Que las voy a escribir en términos generales. Menos el voltaje de drain más la corriente de drain por la resistencia de drain más el voltaje de drain source más la corriente de drain por la resistencia de source igual a 0. ¿Listos? Es decir, menos la fuente más este voltaje más este voltaje más este voltaje. ¿Listos? Muchachos, no les debería decirlo esto, pero si son medianamente inteligentes, y yo sé que son inteligentes, con un FET ustedes pueden colocar el drain y el source y voltearlo. ¿Sí? Yo les he explicado ese transistor desde el lavamanos. ¿De acuerdo? Cuando la llave está abierta, pues fluye toda la máxima cantidad de agua por la tubería, ¿de acuerdo? Y cuando la llave está cerrada, pues ¿cuánto agua sale? 0. ¿De acuerdo? Si en esa tubería ustedes colocan la llave, que es el gate, y voltean la tubería, ustedes alguna vez se han preguntado, oiga, ¿cuál es la dirección de la tubería? ¿No? Porque el agua puede entrar por cualquier lado y circula, ¿de acuerdo? Aquí, entre el drain y el source, está la tubería. Ustedes pueden colocar el drain como source y no pasa nada.
¿vale? Porque es una tubería. Entonces, simplemente lo pueden colocar al revés. ¿Qué es lo que hace el fabricante? El fabricante nos dice cuál es el tren, cuál es eso, para tratar de mejorar la movilidad de los electrones. Pero, de resto, puede ser exactamente lo mismo. Entonces, de aquí, el voltaje drain source, ¿a qué es igual? El voltaje drain source. Entonces va a ser voltaje VDD menos la corriente de drain por la resistencia de drain más la resistencia de source. ¿Vale? Muchachos, ¿cuánto les da? 4.49 voltios. Voltaje drain source es igual a 4.49 voltios. ¿Listos? Y entonces, ¿en qué zona de operación está el transistor? Y ustedes me van a decir miércoles, pero es que ni siquiera lo hemos hablado. Pero sí podemos calcular el QDC de este transistor. ¿Listos? ¿Recuerdan ustedes que nosotros lo calculábamos en el BJT? Y decíamos, en el BJT era el voltaje colector emisor sobre el voltaje VCC. Aquí sería el voltaje drain source sobre el voltaje de la fuente. ¿Listos? Y técnicamente ese valor tiene que ser igual, el CR1. ¿Vale? Ahora vamos a mirar por qué. Tenemos que fijarnos en cuáles son las mismas operaciones que tiene un transistor, pero voy a simular el circuito primero para que nos den los mismos valores. ¿Vale? Aquí va a salir algo a reducir, se los voy a explicar ahorita, que es la característica más importante del FED, ¿vale? Y el por qué le dio sopa ese golpe, ¿vale? Entonces, la compañera nos la puso difícil con esas resistencias que nos dio. Eso nos puso a sudar, ¿cierto, muchachos? Entonces, al ver por la polarización, chan, y se fue. Si le queda bien Punto o de la operación. Me interesa punto de operación aquí. No, no sé. Chao. ¿Me interesa este punto de operación? No. Chao. ¿Me interesa el transistor? Sí. Autopolarización, ¿dónde estás? Autopolarización está por aquí. Entonces, muchachos, ¿vale? La compañera nos dijo que la fuente era de 12 voltios. Pongámosle 12 voltios. Listo. La resistencia de drain nos la puso de 6K. La resistencia de source nos la puso de 10K. ¿Listo? Y el transistor JFET ya lo estoy simulando. Las características aquí para que lo tengan en cuenta y no nos enredemos. Entonces tenemos 10 miliamperes. Y el voltaje VGSO de menos 6. ¿Listo? Ese es el transistor que tenemos modelado acá, que ya modelamos. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Punto P. ¿Ya? Necesito saber el punto de operación, los valores exactos del punto de operación del transistor. Que tienen que ser los valores que encontramos. ¿No? 6. ¿Listo? Entonces, simplemente corro la simulación. Y ustedes ya saben que les he explicado que eso va a ser un mensaje, uno de texto, y aquí está. También me va a abrir un logo. Entonces, aquí tengo el transistor. Corriente de drain, 0.47 milis. ¿Sí? Es lo próximo. Allá nos dio 0.47 milis. ¿Listo? Recuerden que él trabaja en tres cifras significativas acá. ¿Listos? BGS, menos 4.7. Allá menos 4.6. Se debió haber aproximado ese valor. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado. 4.7. Voltaje de ISUS, 4.48. 4.49. Ya está. Aparece un valor GM. GM es el valor de la transconductancia. Y este valor lo vamos a tener
tener que calcular 7.21 por 10 a la menos 4 o 0.721, se da en Siemens ese valor, y ese valor se utiliza para la amplificación, solamente cuando tenemos amplificación, ¿vale? Ya está. Comprobado, muchachos, gráficamente, analíticamente y mediante simulación, ¿vale? Pero para lo que yo les voy a explicar, voy a aprovechar y voy a sacar las curvas en donde nos vamos a manejar. ¿Con quién? Con la característica del transistor, ¿vale? Y las zonas de operación del transistor. Entonces me voy a aprovechar de cuál circuito. A ver, de este mismo, saquémoslo con este valor. Y acá vamos a hacer un punto de ese. Voy a hacer variar la fuente VDD entre 0 y 12 voltios cada 0.1. ¿Listos? Que es la única fuente que tengo. Y vamos a mirar cómo se nos va a comportar. Voy a utilizar voy a ponerle a este voltaje. Entonces, este nodo se llama voltaje BD y este nodo se llama BS. Por la simulación. Y aquí voy a cargar la corriente derecha. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo ahí? Sacando la curva del transistor. Esas familias de curvas, no quiero la familia de curvas, quiero solamente la curva de este transistor, ¿vale? Aquí tengo la corriente de derecha, ya se las voy a graficar allá, y aquí tengo el voltaje de la fuente. ¿Listos? Pero no quiero el voltaje de la fuente, quiero el voltaje del drain source. Entonces ustedes ya saben que uno puede cambiar los valores que uno tenga acá. Y voy a escribir, esto sería BD menos BS. BD, así se llama BD menos BS. ¿Listo? Y tengo esta curva, que es la curva voltaje corriente. ¿Listo? Ahora, veo que por el punto de operación que tenemos está muy pequeño. ¿Sí? Entonces, como dicen por ahí, no me gusta. Se las voy a dejar con el otro porque lo que les voy a explicar es mejor. Y aquí sería BD. Borramos la simulación nuevamente. No me gustó eso. Corriente. Esta es la curva que yo quiero que veamos acá. ¿Listo? Esta es la curva que yo quiero que veamos. Se las voy a graficar acá. Y entonces, ¿dónde la voy a graficar? Ya vimos que el punto de operación es el que tenemos. Entonces voy a graficar acá.
Y vamos a tener esto. El voltaje de sus y la corriente de drenaje. ¿Vale? Recuerden que siempre vamos a tener una recta de carga, porque esa es la salida del transistor, una recta de carga. ¿Vale? Y esta recta de carga a ustedes no se les puede olvidar. Ahí están todos los puntos de operación del transistor. ¿Vale? ¿Cuánto es este voltaje? El voltaje máximo de nuestro circuito. ¿Sí? Yo les dije que no se les podía olvidar, como que se les olvidó. ¿Cuánto es este voltaje? 12 voltios. ¿Ah? En términos generales, ¿cuál es este voltaje? El de la fuente. Ustedes no pueden amplificar más del voltaje de la fuente. Estos son los puntos de operación del transistor. Este voltaje que está aquí siempre va a ser el voltaje de la fuente. En este caso, VDD. Para nosotros, 12 voltios. ¿Listos? VDD. Este valor es la máxima corriente. ¿Cómo la podemos calcular? Si recuerdan ustedes, yo les decía, venga, el voltaje Thevenin sobre la resistencia Thevenin. Y tenemos la malla de salida. ¿En la malla de salida cuánta resistencia habría en la malla de salida? 2. La suma de estas dos resistencias. Siempre. No va a haber posibilidad de que cambie. Bueno, si no hay resistencia de ley, pues esto va a ser 0. La resistencia de eso siempre tiene que existir porque es la que autopolariza el transistor. Entonces va a ser RB más RS. ¿Cuánto es la máxima corriente que puede tener ese transistor? ¿Cuánto? 750 microamperios. ¿Listos? 0.75 miliamperios. Profe, una pregunta, ¿de dónde sale el voltaje de Thevenin? ¿De dónde sale ese voltaje de Thevenin? Apalito, ¿no sale el voltaje de Thevenin? Entonces, ¿sí ve que se disolvió completamente? Dios mío. Dios. El circuito equivalente de Thevenin es el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Siempre. ¿Y para qué sirve? Ustedes pueden modelar lo que es de su buena voluntad como un voltaje y una resistencia. ¿De acuerdo? En el otro extremo siempre ustedes van a tener la salida o lo que ustedes quieran conectar. En este caso, ¿qué es lo que estamos analizando? Pues que aquí hay un transistor, la malla de salida de un transistor. Por aquí va la corriente de drain. Y esto es el voltaje de drain y este es el voltaje de source. Aquí tengo el voltaje de ese transistor. ¿Me interesa esto del transistor? No. Simplemente es un dispositivo no lineal y puedo colocar lo que yo quiera. En electrónica todo es no lineal. Absolutamente todo. Entonces yo puedo colocarlo y voy a saber que esto que está aquí se va a modelar como una recta de carga, en donde yo voy a tener cualquier punto de operación dentro de esta recta. ¿Cómo se puede modificar esta recta? Cambiando los valores de resistencias. ¿Cuál es? La resistencia equivalente. Pueden bajarla o pueden subirla. ¿Y de dónde aparece el voltaje de Thevenin? Pues es que el máximo voltaje que hay aquí, ¿cuál es? 12 voltios. El voltaje de Thevenin. ¿Ya? ¿Listo? Y entonces, una pregunta cuando ustedes vayan a comenzar a trabajar la amplificación. Si la fuente es de 9 voltios, ¿cuánto es el máximo voltaje que puedo amplificar? 9. Entonces tenemos nuestra recta de carga. Esa recta de carga, ya ustedes me ayudan a calcular que la máxima corriente va a ser 0.75 miliamperios. La corriente de drain es 0.5 miliamperios. Esta corriente de drain nunca puede ser mayor a la máxima. ¿Y recuerdan ustedes cómo se llama esta corriente? La corriente de saturación. Pero aquí no se va a llamar la corriente de saturación, tenemos un FET. Ahora, las curvas que tiene un FET, las curvas típicas de su familia, son así.
¿Listo? ¿Qué significa? Significa que van a salir varios parámetros y una gran importancia que va a tener ¿quién? El P. Primero, esta zona, que es donde tenemos unas líneas rectas, estas zonas, se conoce como la zona de amplificación. ¿Vale? Y esta es la zona de amplificación. A mí me gusta llamarle la zona de amplificación, pero muchos autores que vienen, traducciones de libros de inglés al español, porque nosotros buscamos las traducciones de esos libros, eso en inglés se le llama la zona de saturación. ¿Por qué a mí no me gusta llamarle la zona de saturación? Porque ustedes terminan confundiéndose con el BJT, la zona de saturación del BJT, ¿dónde está? Acá. ¿Listos? En el FET está la zona de saturación. Fácil, ustedes digan la zona lineal, la zona de amplificación y en la misma zona del BJT, donde se amplifica. ¿De acuerdo? ¿Dónde está la zona de corte del transistor? Pues ustedes saben cuándo se corta el transistor. ¿Dónde está la zona de corte? Pues la zona de corte está acá, donde decimos que el transistor está cortado. ¿Listo? Y esto es corte. Y aquí nosotros podemos llegar y decir que el transistor está cortado entre 0.9 y 1. ¿A 0.9 y 1 qué significa? El QDC. El voltaje drain source sobre el voltaje VDC. ¿Cuánto nos dio para ese transistor? 0.37, o sea, no está cortado. ¿Listo? Pero aquí hay algo que comienza a aparecer que es característica del transistor y eso se llama, ¿cómo se llama? Es el voltaje pincho, ¿vale? El voltaje pincho, ¿vale? Es una característica no lineal que tiene este transistor y aparece aquí. El voltaje no va a ser el mismo siempre, porque va a ser una zona de frontera que se va a presentar aquí, donde cambia el codito. Y este es el voltaje pincho. ¿Y por qué se llama voltaje pincho? Porque Pincho lo descubrió. ¿Listo? Ese voltaje pincho, ¿cómo lo calculamos? Como el valor absoluto del voltaje de VS. Valor absoluto. ¿Cuánto es el voltaje VS para nosotros en este transistor? Venga, el voltaje VS de este transistor es menos 4.6. Entonces aquí podríamos decir que sería 4.6 el voltaje pincho. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos sirve? Como les dije, es la zona de frontera. ¿Vale? Una desigualdad se tiene que presentar ahí, se tiene que plantear ahí. ¿La desigualdad cuál es? El voltaje drain source tiene que ser mayor, ¿listos? ¿A qué? Al voltaje VGS menos el voltaje VGS. ¿Listo? Cuando se presente eso, vamos a cambiar de zonas de operación del transistor. ¿Y qué zonas de operación tenemos? Un montón, muchachos. Si tienen internet, averigüen, pregúntenle a Google, a ChatGPT, a sus libros por estos días, ¿qué es triodo? ¿Qué es triodo? Y espero que me lo sepan traducir. Tengo este. Esto no porque nos dieron ¿Qué es el abajo. triodo? ¿Qué es un triodo? Es un circuito semiconductor de 3 diodos. No sé. ¿Ah? No.
Entonces, pregúntale más preciso. ¿Qué es la zona del triodo en un FET? Dice que funciona como una resistencia. ¿Ah? ¿A ustedes les gusta leer, sí o no? A mí no. Entonces, bien, ¿qué es la zona de operación del triodo en un FET? La zona de operación del triodo en un FET, también conocida como región de saturación, es donde el transistor actúa como un amplificador. En esta región, la corriente de drenaje es independiente del voltaje de drenaje fuente, siempre y cuando el voltaje con puerta fuente se mantenga constante. ¿Hay algo más en lo que te gustaría profundizar? Sí, mis estudiantes no te entendieron, ¿puede ser más explicativo? Claro. Imagina que el FET es como un grifo de agua. En la zona de triodo o saturación, el FET controla el flujo de corriente como un grifo controla el agua. Cuando se abre lo suficiente, la corriente se mantiene constante, aunque el voltaje cambie un poco. Esta es la región donde el FET trabaja como amplificador. ¿Tiene sentido así? ¿Y cómo explicarías mediante el grifo la zona de triodo? Siguiendo con el ejemplo del grifo, en la zona de triodo, el FET actúa como un grifo que no está completamente abierto. En esta región, la corriente que pasa a través del transistor depende tanto del voltaje aplicado como de la resistencia interna. Es como si ajustaras el grifo para controlar la cantidad exacta de agua que fluye. Es una región donde el FET se comporta más como una resistencia variable. ¿Qué te parece? Ahí está la marica. Lo que necesitamos. Que yo lo utilizo. ¿Sí? Y a diferencia de otros compañeros, Para se da neuronas. pena decir que utilizan ChatGPT. ¿Sí? Yo lo utilizo. ¿Por qué? Porque le abro más las fronteras de que ustedes entiendan cosas. Y miren que utilizó el mismo ejemplo que yo utilizo, que es simplemente una tubería y una llave. Claro, marica, que eso ¿Vale? es con lo que Es el usamos los ejemplo quesos. más claro para trabajar un transistor. Me Ahora bien, les voy a escribir porque si se las pongo aquí, se enredan. ¿Por qué se coloca valores absolutos? ¿Por qué se coloca valor absoluto? Porque tenemos el BGS menos el BGSO. Puede dar negativo. ¿Vale? El voltaje dicho, que es el voltaje que está aquí, él lo modela con el valor absoluto para que siempre sea un valor positivo. Entonces, términos generales, el valor pincho menos el voltaje BGS, valor absoluto. ¿Vale? ¿Y qué es el valor pincho? También se lo dije. Es el voltaje BGS de apagado. ¿Sí? Entonces ustedes podrían llegar y decir, venga, el voltaje BGSO menos el voltaje BGS del valor absoluto, pues este man llegó y dijo, venga, valores absolutos a todo eso, quitemos ese valor negativo y chao. Suena chambón, pero no es tan chambón, ¿vale? Porque lo que yo quiero hacer ahí chambón para que ustedes me entiendan. Entonces, se los traduzco para que entiendan, porque lo que les voy a explicar es el por qué el FET derrumbó completamente el PJT, ¿vale? Y por qué toda la electrónica que ustedes tienen, la electrónica de consumo, los computadores, los celulares, todos por qué tienen FET, ¿vale? Pues resulta que para nuestro ejercicio, ¿cuánto es el PGSO? Menos 6 Menos voltios. 6. Valor absoluto de menos 6. 6. 6. ¿Cuánto es el BGS? Menos 4, menos 4.6. Valor absoluto 4.6. Entonces ustedes dicen 6 menos 4.6, ¿cuánto les da? Pues 1.4. ¿De acuerdo? Esto es menor que el voltaje
desigualdad es esta. El voltaje de Lenz, ¿cuánto nos dio? 4.49. Ese es el punto de operación del transistor. El voltaje, esta parte de la desigualdad, ¿cuánto nos da? 1.6. ¿De acuerdo? ¿Se cumple la desigualdad? Sí, el voltaje de Lenz es mayor a este voltaje. ¿De acuerdo? Cuando se cumple la desigualdad, estamos en la zona de amplificación. Este transistor está amplificando. ¿Listo? Este transistor se puede utilizar para amplificación. ¿Vale? Eso lo entienden. Cuando no se cumple la desigualdad y este término de la desigualdad es mayor que el voltaje de Lenz, significa que estamos en la región del triodo. Entonces, por eso les decía a ustedes, es una frontera, ¿vale? Y esta frontera me divide. Hacia acá está el triodo y hacia acá está la zona de amplificación. No va a ser el valor como nosotros lo encontrábamos en el DJT. Ah, que entre 0 y 0.15 entonces está saturado, está amplificando. No. Aquí tenemos que colocar la desigualdad. Al igual que un compañero ahorita lo leyó, al igual que yo les puse el audio del ChatGPT, aquí en la zona del triodo, el transistor se va a comportar como una resistencia. El comportamiento que tiene aquí es completamente lineal. Miremos la simulación que les hice de ese circuito en particular. ¿Listos? Miren la curva. Esto es, entre comillas, una recta. ¿Vale? ¿En dónde está la zona de frontera? En este punto. Aquí cambia de esa recta a la otra recta. Ojo, no es que, qué brutos, que no sé qué, que esto es una recta. No, si ustedes lo miran ahí y utilizan una regla, algo, pues no va a ser la recta. Pero cuando nosotros ya vemos el comportamiento del transistor en términos ya generales, todo el mundo lo asume como una recta. Porque entonces utilizamos la matemática y decimos, venga, utilicemos un delta bien pequeño entre este punto y este punto, pues esto es una recta. Así no es el BJT. Entonces, ¿para qué sirve el triodo? Para tener resistencia. ¿Sí? Y esa es la opción más grande que da un FET. Muchos de ustedes le preguntan a uno cuando uno está haciendo electrónica digital, no cuando están aprendiendo digitales, que es completamente diferente. ¿Vale? Que es el curso que se enseña en dónde, lo que yo les decía, la diferencia que hay, por ejemplo, porque lo tiene la Nacional, la Javeriana y los Andes, electrónica digital. Ustedes están aprendiendo electrónica análoga, ¿vale? Allá, en su momento, pues yo pasé más o menos 10 años enseñando electrónica digital y es analizando el comportamiento digital de la electrónica. Y sobre todo la región del triodo de los FETs, que es muy importante. ¿Para llevarla a qué? A microelectrónica. ¿Vale? Entonces, una resistencia, la compañera nos dijo cuando comenzamos a hacer el circuito, venga, utilicemos una resistencia de ¿cuánto? Por ejemplo esta, de 6K. Llevemos este circuito a un chip. ¿Vale? Este transistor puede tener en espacio, en microelectrónica, puede ser de una micra, ¿vale? O sea, nada, un micrómetro, ¿vale? Esta resistencia de 6 casi nos da por hacerla con la tecnología tradicional. Esta resistencia puede tener alrededor de 1 o 2 milímetros cuadrados. Entonces estamos hablando de pongámosle 1 milímetro cuadrado. Y esto es una micra. ¿Qué significa? Que en el espacio donde estoy haciendo una resistencia de 6K, ¿caben cuánto? 1000 transistores. Es para que ustedes dimensionen.
¿De acuerdo? Pues jodido, ¿sí o no? Y ustedes haciendo los circuitos que hemos venido haciendo, por lo menos el regulador, ustedes se han dado cuenta que necesitamos muchas resistencias. ¿Vale? Entonces, ¿cómo carajo se hacen las resistencias dentro de los circuitos integrados que nosotros consumimos? Con transistores. ¿Y qué transistor se utiliza? Los muchachos se los presento al FET. ¿Y en qué zona de operación va a trabajar el FET? Pues en triodo. ¿Y por qué le llaman triodo? Es una respuesta que a mí todavía no la entiendo. Pero puede ser porque tengan 3 regiones. No, porque el BJT también lo tiene. ¿Sí? Corte, saturación y amplificación. ¿Vale? Entonces, no sé, es una respuesta que no sé por qué salió ese nombre de triodo. ¿Vale? Entonces, en español, el triodo viene tal cual de la traducción que viene del inglés, ¿de acuerdo? Pero aquí, como somos bastante vivos en el español para llamarle de otra forma, aquí le llaman la zona de resistencia. ¿Sí? Entonces, tal cual, ¿cómo podríamos nosotros saber qué valor de resistencia estoy colocando al transistor? Si lo pongo a trabajar sobre una zona específica. En este caso, la polarización de ese transistor del circuito que nos ayudó la compañera para modelar está amplificando, está en la zona de amplificación, ¿de acuerdo? Eso creo que todos lo tienen claro. ¿Y cómo sabemos si está en amplificación en triodo? Pues simplemente la desigualdad. Si se cumple la desigualdad, chao, no hay poder, ¿vale? Listo. Ahora, ¿qué es la zona del triodo? La zona del triodo es esta zona lineal entre este punto y este punto. Si por alguna razón, ¿sí? Eso, inventemos cosas. Si por alguna razón, entonces yo llegué y, no, es que el voltaje drain source de ese transistor nos dio, ojo, el voltaje drain source abajo nos dio 3.27. Bajémosle un poquito más. ¿Sí? Entonces por acá, digamos que está en 1.63 voltios. La corriente está en 99.8 micras. ¿Vale? Estamos sobre la zona del triodo. ¿Qué significa? Que ese transistor está funcionando como resistencia. Eso es lo que significa la zona del triodo, una resistencia. ¿Vale? Y entonces, si quieren hacer resistencias activas de cualquier valor al que ustedes quieran, hay que polarizar correctamente el FET en la zona del triodo y tiene una resistencia. Ah, queremos hacer una resistencia de 6K, pues la podemos hacer con un transistor cualquiera. ¿Vale? ¿Cuál es la ventaja en términos de plata, de espacio, lo que quieran? Que aquí lo estoy modelando con una resistencia. Perdón, la resistencia la estoy modelando con un transistor. La resistencia de 6K físicamente era de 1 miliamperio al cuadrado. ¿Listo? Un miliamperio, 1 milímetro al cuadrado. ¿Listo? Ahora, esa resistencia de 6K es de ¿cuánto? De una micra, porque es el transistor. Y entonces tengo un transistor y tengo otro transistor acá. Y estoy haciendo una resistencia de 6K con otro transistor. ¿Y cuánto tiene este espacio? Pues 2 micras cuadradas. Entonces, calcule. El voltaje es 1.63 dividido sobre 99.8 micras. ¿Cuánto le da? 16K. Entonces, estaríamos haciendo una resistencia de 17K. ¿Vale? Entonces, profe, pero entonces, si yo le doy más corriente, voy a cambiar la resistencia. No. Porque hay que cambiar la polarización del transistor. Oiga, ¿cómo así, profe? Pues claro, a ustedes les explicaron que por ley de Ohm, la pendiente de esta recta es ¿quién? La resistencia. Y la resistencia no puede cambiar. Es decir,
que si yo me bajo aquí y entonces les digo, oiga, ayúdenme a calcular 0.64 dividido sobre 40 micras, ¿cuánto les da? Debe ser alrededor de los 17K que teníamos ahorita. Sí, 16. Si utilizamos los valores, pues tienen que ser más exactos. ¿Vale? O sea, que con esa polarización que tenemos aquí podemos estar usando un transistor de 4 de 16K. ¿Vale? Oiga, ¿cómo así de 16K? Podemos cambiar esos valores, sí, cambiando el punto de operación del transistor. La misma polarización, no puede cambiar, la polarización va a ser la misma, es con otra zona del punto de operación del transistor, con otro punto de operación. ¿Listo? ¿Y cómo cambiamos el punto de operación? Pues mire, en vez de 10K, que la compañera nos dijo que era de 10K, yo le pongo un K, por ejemplo, y si le cambio a un K, miren que cambió automáticamente. ¿Sí? Ya se cambió por allá la zona y no sé qué, y podríamos calcular la resistencia que hay aquí en esta zona de este triodo. Sí, claro, por ejemplo, ahí nos da 6 voltios sobre 815 micros. ¿Cuánto les da? 6 dividido 815 micros. 7.4K. 7.3K. Y con eso entonces les demuestro que cambiando el punto de operación del transistor uno puede hacer lo que quiera. ¿Vale? Y de aquí para allá se abre un escenario con los transistores, la cosa más bestial. Porque comienzan a aparecer espejos, empiezan a aparecer fuentes de corriente, empiezan a aparecer un montón de cosas que en la electrónica se utiliza muchísimo, mucho más que en el PJT. Ahora sí, tenemos un transistor, una polarización y simple. Pero lo que hay detrás de esa simple polarización es bestial. Y la electrónica que hay es bestial. Por eso, en estas tres universidades, sobre todo aquí en Bogotá, en Colombia, son en el Antioquia Valle, que son los que tienen el curso de electrónica digital. Son los que desarrollan, digamos que tienen las herramientas para desarrollar circuitos integrados. Entonces, tienen el curso de electrónica digital. Ahora sí me entienden porque hay un solo semestre en donde están estudiando simplemente esta polarización con el mundo de posibilidades que hay. Señor, La resistencia de eso también se puede hacer con el... la resistencia, todas las resistencias. Todas las resistencias. Si ustedes ven, por ejemplo, el circuito integrado que tiene el TL081, TL082, TL084, son amplificadores operacionales. Venga a ver si yo tengo aquí la posibilidad de mostrárselos. Ya tengo. ¿Vale? Y aquí. Primero, el 741, ¿no? El 741. El 741 ustedes lo conocen, lo han utilizado, el amplificador operacional, el 741. ¿Vale? El LM324, el LM338, el LM353, los valores que ustedes normalmente utilizan con amplificación operacional. ¿Vale? ¿Qué características tienen ellos? Todos los que les vengo mencionando son transistores, pero no quiero estas imágenes. Del 741. ¿Qué son esos transistores? Su tecnología, ya aquí ya les puedo hablar de eso. Ya les puedo mencionar eso. Es tecnología de JT. El LM324, el LM741, el LM338, el LM353, todo ese tipo de familias son BJT, tecnología BJT. ¿Son buenos? Sí, son buenos, se utilizan un montón. Eso no tiene ningún tipo de problema porque queramos o no queramos utilizar esos circuitos. ¿Vale? Pero al lado, por ejemplo,
TL081, y si ustedes me preguntan, yo les diría, de aquí para adelante, cuando vayan a trabajar con amplificadores operacionales, utilicen la familia TL. Es un poquito más cara, sí, es un poquito más cara, pero no es por lo cara, ¿listo? Es por lo funcional para ustedes. En Google si coloca esquemático o schematic en inglés, el M741 no le aparece. Mira. ¿Y alcanzan a leer acá? No. Café, input. Pues madre, cierto que yo no soy el único ciego. Mire. Tecnología JP. ¿Vale? Y entonces, fácil, muchachos. ¿Qué significa que sea tecnología FET? Ya aquí, con paciencia, toca abrir estos datasheets. Ya los hago. Gracias, Carlos. Listo. Entonces, aquí tengo el TL081. ¿Vale? Es, pues muchachos, un amplificador operacional sencillo, tal cual, un 741, pero con una pequeña diferencia. ¿Sí? ¿Y cuál es la pequeña diferencia? La pequeña diferencia es una gran diferencia. Profe, perdón, antes que siga ahora, la definición de QDC, ¿qué es? De QDC, sí. ¿Cuál IDC para calificar qué son operaciones transistor? Igual que en el BJT. Entonces, aquí en esta zona, ¿recuerdan ustedes que al comienzo del semestre, nosotros cuando estábamos trabajando en los amplificadores operacionales, lo que fuera, no me interesa, ¿cierto? Hay una característica del amplificador operacional de forma ideal. La corriente de entrada sobre la entrada positiva o negativa, ¿cuánto es? Cero. ¿Cierto? En realidad esos valores no son cero, son valores pequeños. ¿Vale? Eso era lo que yo les decía. Para BJT, los valores no son cero. ¿Por qué? Porque el BJT entra a transistores, a las corrientes de base y luego empieza uno a trabajar y entonces ahí las corrientes son muy pequeñas. De nano, de pico, valores pequeños. ¿Vale? Si este amplificador es tecnología JFET, esto entra a los gate. ¿A los qué? Y entonces, ¿qué corriente hay ahí? Eso es Cero. Bueno, ustedes escojan, ¿quieren un BJT o un FET? Ya. Por eso les digo, ya ustedes en este momento pueden entender eso. ¿Vale? Y simple, un amplificador operacional, un 741, un LM324, ¿funcionan? Sí, funcionan. Pero si quieren que eso funcione 1000 veces mejor, utilicen el BJT. Y por eso ya ahorita les digo que entre el 741 y el 081 pues se acostumbren a trabajar toda la tecnología. ¿Ok? ¿Vale? Porque específicamente es 1000 veces mejor. Y acá en los datasheets
eso es lo que a uno le enseñan. Sino que uno no lee la letra menudita. Todo este datasheet que está de aquí para abajo, de este más del 741, y aquí está el esquemático. 15. Este es el esquemático del 741. Y entonces uno les pregunta, ¿cuántas resistencias tienen? Ustedes comienzan a contar, ¿cuántos transistores tienen? 15. Y entonces yo les pregunto, ¿qué topologías ustedes conocen de esos esquemas que están ahí? ¿Perdón? Topologías. ¿Qué es eso? Eso es lo que vamos a comenzar a ver. Yo les dije en la parte final del curso, dentro de una semana, no la próxima, porque la próxima va a ver la siguiente polarización, sino la siguiente, vamos a estar viendo las aplicaciones de los transistores. Y entonces aquí yo les puedo mencionar qué es lo que hay. Miren, aquí está la entrada inversora y la no inversora. Esta configuración que está aquí se conoce como un amplificador diferencial. Esto es un amplificador diferencial o un amplificador de diferencias. Esto que está acá, cuando uno retroalimenta sobre este tipo de cosas, se conoce como un espejo de corriente. Ah, pero ustedes conocen una, ¿cómo se llama esta? Un Darling. Esto es un Darling. ¿Sí? Entonces ustedes ya comienzan a medianamente a reconocer cosas. No, está bien. Y uno tiene que ir reconociendo cosas. Ah, venga, eso es un Darlington. Esto por aquí, ¿qué será? Otro Darlington, ¿no? ¿Sí? Aquí ya van a recibir diferentes nombres. Hay nombres que se conocen como topología push-push. Hay unas, bueno, se me escapan los nombres ahorita, pero comienzan. Miren que eso que aparece aquí es lo que está acá. Y entonces también es un espejo de corriente. ¿Y para qué es un espejo de corriente? ¿Por qué se llama un espejo de corriente? ¿Para qué sirve el espejo de corriente? Pues muchachos, si ustedes se paran delante de un espejo, ¿qué están viendo? Ustedes mismos, ¿cierto? Entonces un espejo de corriente es una topología en donde si por aquí está pasando un miliamperio, pongo un espejo de corriente para que ese miliamperio pase por este lado o por donde yo quiera. Espejos de corriente. ¿Y qué se hacen con los espejos de corriente? Fuentes de corriente. Entonces, eso que nos enseñaban en circuitos como las fuentes de corriente independientes y dependientes y todo eso, se pueden hacer en electrónica, claro, con transistores. Esta es la topología del 741. Venga, abrimos la topología del 081. Aquí está abierta. ¿Listo? Y esa es JFET. Eso es un JFET. Y aquí está la topología del 742. Del 081, perdón. ¿Listos? Y entonces ustedes dicen, oiga, profe, pero tiene BJ3, yo pensé que todo era FET, ¿vale? Si ustedes quieren todo FET, todo FET, el amplificador con todo FET, pues entonces hay que poner más plata. Ahí es donde uno comienza a entender por qué hay amplificadores operacionales que valen 500.000 pesos. Pero, de entrada, miren, la pata inversora, este es el menos. La pata no inversora, este es el más. ¿Están entrando a dónde? A 2 FETs. ¿Al qué? De 2 FETs. ¿Listo? ¿Cuánto es la corriente? 0. ¿Vale? ¿Y esta topología cuál es? Pues la diferencial. Un amplificador diferencial con JFET y BJTs. Miren, la salida tiene un FET. Esto es un FET y está autopolarizado. ¿Para qué se hace? Pues para hacer una resistencia. Muy seguramente no tienen un valor estándar dentro de esa topología y les tocó meter un FET. Pero eso es decir, ¿podríamos calcular todo, puntos de operación de todo esto? Sí, claro, lo podemos hacer. ¿Vale? Pero pues no es necesario. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es la gran diferencia que hay simple en algo, en un elemento que nosotros trabajamos, que es el amplificador operacional. Y que ustedes van a estar trabajando aquí para adelante como filtros, como amplificadores, como lo que ustedes quieran. ¿Vale? Reducción de ruido.
Si ustedes van a trabajar amplificadores, filtros y van a filtrar señal, lo más típico es que el filtro también filtre ruido. ¿Sí? Y a ustedes no les gusta el ruido. Entonces, ¿quién filtra mejor el ruido? Los amplificadores operacionales con tecnología FET. Entonces, ahí la recomendación es comenzar, en vez de hacerse al 741, al LM39, al 368, al 353, a toda esa familia, porque uno comienza a armarse en un momento determinado, los que son curiosos y tienen toda su caja con un montón de cosas, pues la idea es que han estado comprando elementos que les funcionan, sí funcionan. Pero si ustedes quieren eliminar, por ejemplo, un elemento fundamental de los circuitos que ustedes hacen, que es el ruido, todo eso tiene que ser tecnología FET. No estoy hablando que sea MOSFET, que sea JFET, no, tecnología FET. ¿Vale? Y ya aquí les he hablado, el TL081, el TL082, el TL084. ¿Listo? ¿Qué ventaja tiene el TL? ¿Cuál nos recomienda comprar, profe? El TL084. Porque es el mismo 324. Es decir, es un 081, pero en la pastilla viene 4. ¿Sí? Entonces ya no compramos uno solo, sino ya una pastilla con 4 amplificadores. Y por ser tecnología JFET, entonces no se les va a dañar manipulándolo con la mano. El MOS, la tecnología MOS. La JFET no tiene problema. La MOSFET es la que tiene el cuidado. Profe, hay una diferencia entre el costo de producir transistores FET a JFET. No. Entonces, ¿por qué sube el precio? O sea, la única la que le o es simplemente porque es más de calidad y ya le sube el precio. No, sube el precio, estamos hablando de que el 741 vale $1000, el 081 vale 1200. Sí, pero pues por eso, o sea, dicen que un transistor más caro y ya pues, traería más transistores FET, ¿no? Pero entonces por eso la subida de precio termina siendo por los transistores, porque serán más caros de producir o solo porque da más calidad y ya. ¿Por qué más calidad? Por la arquitectura. Por la característica que le ofrece, una mayor calidad. Más no por el costo. No, es más o menos, guardando las proporciones de la pregunta que me estaba haciendo, ¿cierto? Si el problema no es la plata, tú compras un Xiaomi, tú compras un Samsung, tú compras un Honor o tú compras un iPhone. Pero pues por eso mismo, o sea, de la una a la otra. Si el problema no es la plata, ¿sí o no? Si el problema no es la plata, ustedes compran. Pero por eso, o sea, así mismo, si usted paga más por algo que Por esa eso. calidad tiene más calidad, pero por ende son más difíciles de producir también, más costosos de producir. No, producir no. Por producir no, todo es inicio. No tienen problema. Vale. Como los procesadores i7, i5, todo está fabricado igual. Y hace mucho no sacan un nuevo procesador. Todos son i3, i5 y i7. ¿Por qué? Porque ya no se puede avanzar más. Un i9 es el máximo, un i7. Pero ya no puede cambiar. Ya no puede cambiar El más. i5 es el i7 para imperfecto. Y el i3 es el i5 para imperfecto. Es un i5 de perfecto. Sí. No, lo que tiene que ver, no. Yo les puedo hacer una videollamada